Iglesia Peregrina, bienvenidos a un nuevo programa Año de Esperanza, Jubileo 2025. Oración. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de la caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en delicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidos las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina, en este bloque vamos a compartir contigo todo lo ocurrido en la ciudad de Caacupé, recordando la 34ª semana del migrante y refugiado del 1 al 7 de junio de este año, Jubileo de los Migrantes. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Decile a Mamá María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, decile de al lado. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Fuerte, fuerte. Hijo que se ha hecho hombre para todos, Él es el camino. Viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Celo eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. En camino yo confío en ti. Oración del Jubileo. Peregrinos de esperanza,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencida las fuerzas del mal se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, Monseñor. Estamos compartiendo este día especial de gracia. Estamos en el año del jubileo y hoy es el día en donde los migrantes son presentados para recibir esta gracia especial. Sí, hoy, gracias a Dios, nos tocó presidir esta Eucaristía. Digo gracias a Dios porque yo estoy por el Chaco, estoy en tiempo de inundación, o salimos por agua o salimos por el aire arriba de avión porque no tenemos camino todavía todo el tiempo en este sector donde estoy. Pero desde allá estamos viniendo a compartir este tiempo de gracias por una parte, porque tengo que ser agradecidos con aquellos paraguayos que salen de nuestra patria, no porque quieren ir de vacaciones o quieren salir de su país por, no sé, ir a conocer otros lugares, sino muchas veces por necesidad. Y gracias a estos migrantes y las remesas que envían para mantener a su familia, tenemos muchas entradas también donde se puede invertir en el Paraguay. Y eso es una alegría y una felicidad. Pero tenemos todavía deudas pendientes con ellos, como ellos le manifestaba, facilitarle a los paraguayos que están en el extranjero y que están trabajando para mantener a su familia aquí en nuestra patria, ya que muchas veces en nuestro país faltan cosas básicas para que se pueda ir desarrollando el pueblo. Por eso algunas veces tienen que emigrar porque no encuentran oportunidad en su propio país. Y muchos son profesionales que tienen que ir y dedicarse a otra profesión totalmente distinta de lo que ellos soñaron, por necesidad. Y ese es un gran desafío que tiene el Estado paraguayo y nuestras autoridades de cómo acompañar a sus hijos que han dejado la patria ante esta situación. Pero a la vez también tenemos que dar gracias a Dios porque hay gente que emigra de otros países a nuestra patria para aportar también al país. Por eso hoy hablamos de los migrantes, de los emigrantes e inmigrantes también. ¿Cuántos compatriotas nuestros acabaron de escuchar que están en la Argentina? La mayor cantidad de población está en la Argentina. Yo le decía, si sumamos los 400.000 paraguayos que están en la ciudad de Buenos Aires, más ya con los hijos descendientes, llegamos no sé a cuántos paraguayos que habitan en este bendito país también, pero que tengo que estar atentos porque hoy día están entrando ciertos gobiernos que no están apostando por los migrantes. Por nosotros nos hemos enterado que ahora se está queriendo sacar una ley en la Argentina donde se le va a privar de salud digna, de educación digna a los migrantes que están allá, y esa es una preocupación mía también como obispo. Y es allí donde el Estado paraguayo
tiene que utilizar sus relaciones políticas para poder ver que eso no se llega a concretizar, porque va a ser un perjuicio para nuestros compatriotas y vendrán a nuestro país, y yo no sé si el país está con la capacidad de poder recibirle otra vez sus hijos, ya que nos faltan fuentes de trabajo, que es la clave para el desarrollo de cada país. Así es, monseñor. Es bueno escuchar un mensaje del pastor de la iglesia, preocupado por nuestros compatriotas que están afuera, y también vemos el corazón abierto de la iglesia para acompañar a los extranjeros que también están buscando un refugio en Paraguay. Sí, yo creo en ese sentido, como dijimos, todo país, todo continente es patria, porque tantos compatriotas y tantos migrantes del país migran por distintas partes del mundo y necesitan de una mano acogedora. Y siempre los paraguayos, al menos cuando van a los Estados Unidos, cuando van a España, van a la Argentina, al Brasil, ¿dónde lo primero que van? Van a la iglesia, porque una iglesia católica es el lugar que le abre las puertas, le facilita los templos para demostrar sus cualidades y sus actitudes, y de allí van entrando en el campo de trabajo. También, como la iglesia paraguaya tiene un departamento de migraciones, en todo el mundo tenemos un departamento de migración para todos los inmigrantes. También nosotros como paraguayos tenemos un departamento que acompaña a los venezolanos extranjeros, a los brasileños extranjeros que apostaron venir a vivir en el país. Algunas veces vienen con sus pequeñas inversiones y otros no vienen sin nada. Y es allí a ellos a quien tenemos que acompañar. Así es. Bueno, agradecemos mucho, monseñor, estas palabras muy orientadoras para que nosotros también, la ciudadanía, podamos entender el mensaje de la iglesia, que es el mensaje de Cristo, sí, ¿verdad? Y como siempre suelo decir, el primer migrante en el tiempo de Jesús fue él, porque él tuvo que dejar su patria e irse a Egipto, huir, porque le estaban persiguiendo a ese hijo que querían matarlo, y tuvo que emigrar con María y José. Por eso decimos que es uno de los grandes migrantes que experimentó en carne propia el no tener un lugar donde nacer, donde desarrollarse. Después volvió a Israel. Por eso también nosotros como cristianos católicos apostamos y queremos a los migrantes del mundo y seamos capaces de ser puentes para que ellos puedan llegar a sus objetivos y a sus metas. Nunca construyamos muros, porque los muros no nos permiten crecer, sino nos dividen y nos restan la vida. Bueno, gracias, monseñor. Le pedimos una bendición especial para el primer canal católico Ñandeyara Ñe'e. Ahí está el padre Víctor Luis Cabaña, que nos pidió que llegáramos hoy para llevar esta buena noticia y mostrar el corazón abierto de la iglesia para todos los ciudadanos paraguayos y extranjeros. Sí, que esta bendición llegue a este canal católico Ñandeyara Ñe'e en forma especial, en su persona el director padre Luis Cabaña, cada uno de los que están acompañando y trabajando esta gran iniciativa de la difusión del reino de Dios a través de estos medios de comunicación. Que en este día en que celebramos el Día de las Comunicaciones Sociales, llegue la bendición a cada uno de ustedes que trabajan muchas veces por amor a la iglesia, y llegue esta bendición que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos con el padre Alcides acá dentro de la Basílica de Caacupé. Ya terminó la celebración eucarística, el jubileo para los migrantes, y el padre Alcides es secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Paraguaya para la Movilidad Humana. Oye, padre, un mensaje, una reflexión para después de este acontecimiento que sigue ahora, el acto cultural ahí. Bueno, un mensaje para la ciudadanía y especialmente para
los católicos que tenemos que entender que el corazón de cada ciudadano debe estar abierto a los migrantes. Hoy realmente los migrantes nos mostraron otra vez el coraje y la capacidad de celebrar, a pesar del tiempo, del frío. Mucha gente vinieron de diferentes lugares del país, los inmigrantes del Alto Paraná, de Canendillú, de otras regiones distantes también que se hicieron presentes para este día. Esperábamos más personas, ¿verdad? Pero la inclemencia del tiempo y las personas mayores ya decidieron no venir. Pero hoy es un día muy, muy especial para nosotros. Estamos iniciando la Semana del Migrante. La migración es un tema que tenemos que reflexionar bastante siempre aquí en Paraguay, porque Paraguay siempre expulsó mucho a sus hijos fuera del país. Tenemos el 12% de la población fuera del país y tenemos un casi 3% de población de extranjeros en nuestro país. Entonces, enriquece al país y enriquece al país donde se van y vienen los migrantes por causa de la remesa, que el monseñor en su homilía explicó bastante bien, ¿verdad? Y bueno, ahora están expresando un poco su sentir y el abrazo que tiene también ya los hijos de migrantes hacia esa nueva patria que es el Paraguay para ellos. Entonces, agradezco al pueblo que vinieron a celebrar con nosotros este día tan importante y seguiremos durante toda la semana tratando este tema en diferentes sectores para que la gente tome conciencia que la migración compromete a todos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, padre. A usted. Nos veremos en otro momento. Seguramente, muchas gracias. Gracias, padre. Gracias al canal también. Bueno, estamos acá siguiendo con esta fiesta hermosa del jubileo para los migrantes. Y bueno, nos llamó mucho la atención el señor Oscar, que está con unos atuendos. Él nos va a decir su nacionalidad, nos va a hablar un poco de su experiencia como migrante aquí en la República del Paraguay. Y lo vemos así muy, muy alegre, muy feliz. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días, es un honor y es un placer estar acá en la Basílica de Caacupé, ya que yo llevo 40 años acá. Lo primero que le pedí a la Virgencita fue, anteriormente era un poco difícil sacar los documentos acá. Y le pedí a la Virgencita que me iba a venir caminando desde Asunción, si me concedía poder sacar mi cédula paraguaya. Y cuando saqué la cédula, me vine desde Asunción a las 5 de la tarde, llegué a las 3 de la mañana y no tengo más que agradecerle a la Virgen y al paraguayo, que es el único país que el colombiano no es extranjero. Aquí somos paraguayos y el paraguayo en Colombia es colombiano. Así es, Oscar. ¿Su nombre completo, Oscar? Oscar Iván Aristizábal Gómez, soy presidente de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, que fue formalizada el 29 de julio del año 2016 con firma presidencial, con decreto presidencial. Qué bueno. ¿De qué parte de Colombia vino, don Oscar? Yo soy del departamento de Antioquia, soy nacido en Granada, Antioquia, el pueblito que fue muy golpeado por la guerrilla en el año 2000. Justo cuando yo fui, mi madrecita murió en 1958. Llegué al pueblo, ustedes saben que uno en el pueblo todos nos conocemos, y veía mucha gente extraña, me sorprendía, y resulta que prácticamente ya estaba empezando los problemas ahí. Entré por Pedro Juan Caballero. La sorpresa más grande que me encontré fue que cuando yo llegué en la época de Strone, les pregunto cuántos días me puedo quedar.
y me dice, no, usted es un paraguayo. Cuando eso había, para sacar el documento, era la delegación de gobierno. Me dijeron los militares, tranquilo, usted es un paraguayo más. Y ahí fue donde empecé a estudiar el tema de la guerra de la Triple Alianza que Colombia apoyó, y que no solo eso, sino desde antes de la guerra de la Triple Alianza, el tercer país que aceptó la independencia fue Colombia. También apoyó en el tema de la guerra del Chaco, pues, con diálogos. Y bueno, hay una química entre Paraguay y Colombia, el tema de que ustedes son muy solidarios, nosotros humildemente también tratamos de ser. Ese don de gente que ustedes tienen nos enamora no solo a los colombianos, sino a todos los migrantes, porque ¿qué pasa? El único país que no son homofóbicos, que por extranjero nos tratan como hermanos. Así es que, ¿qué le puedo decir yo? Nos sentimos honrados y bendecidos por usted. Tenemos un papaguazú que es paraguayo, que es el doctor don Miguel Carrizosa, que es vicepresidente, es cónsul honorario y que también nos apoya mucho a toda la comunidad. Nosotros trabajamos en integración con diferentes instituciones, y con la embajada trabajamos de la mano, y con el consulado. Nosotros nos encargamos más de aquellos migrantes colombianos, inmigrantes que están en estado de calle. Entonces nosotros tenemos la alianza con la Parroquia Virgen de las Mercedes, Capellanía del Migrante, que ellos nos apoyan, nos dan un 3 días, un 4 días para que ellos se queden, mientras que pueden hacer sus documentos. Y también desde el 2021 nosotros tenemos la Santa Misa en la Parroquia de las Mercedes, que es la Santa Misa por los colombianos en el exterior, y ahí nos reunimos. Y tenemos varios, pero usted me preguntaba también sobre el atuendo. Ahora vamos por eso. Bueno, esta es la famosa ruana del campesino. Esta es que acá no se conoce mucho y en el mundo no se conoce tanto. Esto es bien abrigado y todos tienen esta ruana con el carriel, que justo hoy se me olvidó traer el carriel, yo siempre tengo. Este es un poncho más de la tierra caliente de la costa, y este sombrero es el sombrero volteado, que es la insignia de Colombia. El sombrero nuestro, el antioqueño, el sombrero paisa, es el aguadeño, es el panameño, pero resulta que como en la época de Álvaro Uribe lo puso como insignia, entonces al ver un sombrero de esto, es un sombrero colombiano. Y el otro sombrero ya se ve más común, que es el famoso sombrero panameño, sombrero guaideño. Sí, así es. Y bueno, una linda experiencia. No, súper. Escucharle a usted. Muchísimas. Contento, sentirse como en su propia sí, patria. Nos sentimos. Realmente hay una hermandad entre paraguayos y colombianos desde hace muchísimo, que viene realmente después de la guerra de la Triple Alianza. Así es. Y bueno, siempre hay esa alegría en compartir. Usted ya me imagino tiene hijos acá. Sí, yo me casé con una paraguaya, mi señora, yo siempre digo, me gané el premio mayor, porque le conocí a una gran mujer. Todas las paraguayas son una gran mujer, como decía el Papa Francisco, la mujer paraguaya es la más gloriosa, exactamente, la más gloriosa. Tengo una hija hermosa, maravillosa. Lo que más me gusta es que se misturó esa espiritualidad, y la espiritualidad y el don de solidaridad. La parte filantrópico. Le cuento una pequeña anécdota que me hizo llorar mi hija. Cuando ella estaba en un lugar, en un restaurante en Palma muy conocido, no lo nombro, y se acercó un niño que limpia los zapatos, y ella lo entró a desayunar, y el de ahí le dijo, no, usted tiene que salir, y le dijo, no, yo soy la que estoy pagando, y yo la invité. Entonces eso para mí es lo más grande, esa mistura de Paraguay con Colombia, esa sangre, esa espiritualidad, ese don de gente, de solidaridad,
solidaridad, ¿cómo no me voy a sentir bendecido por Dios, por la Virgen María y por ustedes que son seres, pero fenomenal, seres solidarios? Muchas gracias, don Oscar, por el concepto que tiene hacia nosotros. Y bueno, usted tiene la nacionalidad reasegurada porque se casó con una paraguaya. Claro, no, sí, le cuento. ¿Por partida doble? Sí, le cuento que por partida doble. Le cuento que en la época de Stroessner nosotros teníamos automáticamente, no necesitaba documento. En el 90 ya vino un poco la violencia de Colombia, tenía que nosotros, yo casado, tenía que irme a Ciudad del Este a sacar visa para ingresar a Paraguay. Pero por eso es que en ese tiempo costaba, porque te pedían $5.000 a $10.000 de depósito en el banco para poder sacar tu radicación. Y así es que la Virgencita de Caacupé, Dios hizo el milagro, y hoy me dedico sinceramente, humildemente, a ayudar a todos los migrantes, humildemente lo que está a mi alcance, pero siempre estoy ahí llevando nuestra bandera de Colombia bien en alto, y cuando voy al exterior llevando la bandera de Paraguay bien en alto, porque Paraguay es mi pasión, Paraguay es mi segunda patria. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía, caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Bloque después de la pausa, grabando. Iglesia peregrina, hoy queremos compartir contigo una bella imagen. Tenemos al Papa Francisco que nos deja un gran legado, nos deja el año de la esperanza, el jubileo 2025. Podemos observar la puerta santa por donde todos nosotros, los peregrinos de la esperanza, estamos invitados a poder disfrutar y pasar por la puerta, esa puerta de esperanza y de conversión. Iglesia peregrina, estamos concluyendo nuestro hermoso programa. Espero que te haya gustado. Ya hemos concluido este ciclo pascual. Estamos ya con la venida del Espíritu Santo. Que disfrutes de esta hermosa imagen que tenemos de realmente donde el Espíritu Santo se hizo presente en su iglesia. Oremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.